Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 13 de diciembre del 2024 para Nasdaq. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado. Bueno, arranquemos para que no se haga muy largo. Último rompimiento de estructura que nos hacía en diario. Nos dejaba un mínimo, pero a partir de eso nosotros todavía no teníamos máximo del rango, ya que el precio continuaba haciendo fractales alcistas y en ningún momento se rompe. Bueno, a partir de esto nosotros debemos enfocarnos en el último fractal que el precio nos está haciendo para poder entender un poquito cómo se ve en temporalidades anteriores y así ir acercándonos todo lo más posible al mínimo, al precio, a donde está el precio en el momento. Bueno, teníamos ese rompimiento, este mínimo. Lo que nosotros no tenemos de momento es un nuevo máximo, porque el precio no nos está rompiendo fractalidad. A partir de esto nos vamos a pasar a 4 horas para poder entender la fractalidad en esa temporalidad, ¿sí? Y entender un poquito cuáles son los movimientos que puede dar el precio, siempre intentando de acercarse lo más cerca del precio posible. Bueno, aquí estamos en 4 horas, este es el último fractal que el precio nos hace, nos deja este mínimo, pero de momento nosotros no tenemos máximo porque la fractalidad no se ha roto. El precio hace impulso, retroceso, un nuevo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Acá estuvo cerca de querer romperlos, pero la verdad es que solamente tomó liquidez y volvió a romper estructura hacia arriba. Nuevo impulso y ya estaba dando un nuevo impulso. Bueno, a partir de eso nosotros podemos decir, y acercándonos a lo último que acaba de suceder más cerca del precio, por así decirlo, el precio nos hacía rompimiento en esta zona, nos dejaba mínimo en esta zona de acá y nos dejaba este máximo, porque el precio empezó a hacer un retroceso. Ese máximo de momento está tomando liquidez, no nos está rompiendo la estructura. Bueno, nosotros podríamos decir el día de hoy, bueno, acá tenemos un bloque de posible reacción, es el extremo que decidió romper la estructura anterior. El precio es un retroceso, pero no llegó donde debía y está intentando irse hacia arriba de nuevo a romper estructura nuevamente. Bien, acá para esta temporalidad todavía no es claro. Lo que nosotros vamos a ir a ver es el último fractal y entender completo, digamos, y entender qué estaba pasando. Así que dejamos marcada esta zona, tiene un montón de imbalance para venir a buscar el precio, pero lo dejamos marcados. Y vamos a ver qué terminó pasando en una temporalidad menor. En este caso vamos a 60 minutos y ahí vamos a hacer nuevamente ese análisis de fractalidad que tenemos para poder entender qué quiere hacer el precio. Bueno, definitivamente el precio había roto esa estructura, nos dejaba este mínimo abajo, nosotros dejamos marcado el bloque de 4 horas, pero vamos a poder observar nosotros que para una hora teníamos un rompimiento estructural, teníamos un mínimo en esta zona, ¿sí? Yo entendía que el precio no me había cubierto hasta el 50% de todo el impulso anterior. El precio nunca llegó a tocar el 50% o llegar a la zona Discom. Entonces para el día de hoy yo entendía que el precio sí nos había roto una fractalidad al alza, que el retroceso podría venir a cubrir imbalances. Ya vamos a refinar esto en temporalidad anterior, pero desde acá hasta acá yo puedo operar en ventas y si el precio decidiera seguir bajando, yo hasta esta zona podría venir a operar en ventas. ¿Qué es lo que había pasado el precio? ¿Desde dónde había reaccionado? Bueno, había reaccionado desde un bloque breaker, ¿sí? Que decidió romper acá. Este era un bloque que había roto estructura a la baja, el precio lo pasó con fuerza, lo retesteó para seguir subiendo. Hasta ahí lo podemos ver. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a ir a la temporalidad de 15 minutos, a mirar más a detalle, a poder refinar las zonas para entender hasta dónde podía llegar el precio para el día de hoy. Bueno, fíjense que el breaker yo lo puedo refinar mucho más. Era una zona de posible reacción. Definitivamente el precio reaccionó y terminó rompiendo estructura en esta zona. Bueno, a partir de ahí nosotros decíamos, si el precio nos deja o nos permite vender en busca de venir a cubrir todo el imbalance, bueno, nosotros vamos
a actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Bueno, lo que yo marqué es hasta donde llega el imbalance en H1, no el imbalance, sino el, el, el gap en H1. Pero en 15 minutos está desde acá. Desde acá partió el precio dejando el hueco. Entonces podría también el precio llegar ahí arriba. Bueno, pero estamos en la zona alta y nosotros tenemos que entender qué quiere hacer el precio. Fíjense, antes de apertura, el precio obviamente viene haciendo impulsos y retrocesos. Vamos a marcarlos de esta manera, impulsos y retrocesos, siendo este el último impulso. Si yo entiendo que el precio quiere empezar a retroceder, pues me debería de romper el mínimo estructural, que sería este. Y antes de apertura ya intentaba de hacerlo, le estaba tomando liquidez, así que nosotros íbamos a ver qué es lo que hacía la estructura. Realmente, si el precio quiere bajar, tiene que romper con cuerpo esta zona, porque si no, desde acá el precio nos puede crear un alto nuevo y seguir diciéndonos sigo en compras. Bueno, vamos a ver qué terminó pasando en el día de hoy en base al análisis que nosotros hicimos, ver qué nos mostró el precio, qué quiere hacer el precio para que nosotros tomemos decisiones. No tenemos más que dejar que apertura corra y que nos diga la intención. En base a eso nosotros vamos a poder operar. Bueno, apertura, finalmente el precio se estaba devolviendo y abre con vela alcista. Si el precio nos rompiera este alto, bueno, entenderíamos que el precio quiere seguir siendo alcista y vamos a intentar de comprar o vender en busca de un retroceso. Vamos a ver qué nos muestra y en base a esos nosotros vamos a tomar decisiones. Bueno, el precio salió fuertemente hacia arriba, cruzando zona del 60% de la extensión. Bien, y cuando el precio, que ya estaba sobreextendido, que tenía como último fractal esto de acá, ¿sí?, con mínimo acá abajo, nosotros si podíamos vender, podríamos vender hasta esta zona porque el precio estaba en una tendencia alcista, así que podríamos haber vendido hasta esa zona. Bien, también obviamente es una zona de soportes. Si nosotros miramos así, es una soporte que la vamos a marcar. Entonces, si el precio me demuestra intenciones de caer, por supuesto que yo voy a ejecutar ventas. Y fíjense el detalle, este patrón que realmente nosotros no lo vemos, ¿sí? Voy a dejar correr un poquito el precio, ¿sí?, hasta que se complete, así lo puedo explicar. Bueno, considero terminado. Fíjense, el precio cómo venía haciendo, venía subiendo, llegó hasta esta altura, el precio intentó decaer, se volvió todo, toma liquidez del máximo y a partir de eso el precio empieza a caer con una vela de fuerza, una vela de volumen. Hasta ahí el precio no me dice nada, pero una vez que estaba en esta zona, cuando el precio intenta de subir, no logra hacer un alto más alto y cae rompiéndome la fractalidad. Entonces, para mí ese patrón o esa zona es ni más ni menos que un rompimiento estructural a la baja y que el precio tiene ganas de llegar a esta zona, entonces yo voy a intentar de vender, ¿sí? Con ese patrón que dije yo, bueno, voy a entrar en este bloque que es el que genera el rompimiento, pero por supuesto no me voy a proteger ahí, me voy a proteger en el máximo de la estructura. Hoy en día decidimos tomar esta operativa, eran las 11:56 y nosotros ya sabíamos qué teníamos que hacer. Pusimos nuestra orden de tres contratos en venta, estábamos arriesgando algo más de $100, algo de $104, ¿sí?, que no es mucho, no, 104 no, me parece que no, 105, 109, $111, bien. Stop y profit en el 1-2 como es lo que buscamos nosotros. Bueno, esta fue la única operación que nosotros decidimos hacer el día de hoy. Confiamos mucho en que el precio quería hacer un retroceso, ya sea a buscar esa zona o a buscar el orden con imbalance acá abajo, ¿no? Entonces decidimos hacer la operación. Vamos a poner el TP antes de que esto siga corriendo. Buscamos salir en el 1-2, no necesito más, ¿sí? El 1-2 suficiente. Misma operación, si ustedes ven, yo la subí a Instagram. Bueno, y el precio me terminó pagando perfectamente esa operación en el 1-2. Bueno, Gaby,
pero ¿por qué no seguiste operando? ¿Por qué hoy decidiste frenar ahí? Y porque no necesito seguir operando, porque si yo le puedo sacar $150 a esta cuenta, es suficiente por día para dejar de operar. Ese es el objetivo que yo quiero por día. 10 días operativos de la misma manera aprueban una cuenta de 25K. Así que el resultado había sido mucho más amplio que eso. Así que no tengo por qué arriesgarme a entrar de nuevo al mercado. Recuerden siempre que menos es más. Bien, bueno. Correcto, primera operación terminada o única operación para el día mío, pero yo sigo marcando estructuras y sigo marcando zonas de posible reacción. Quiero que entiendan esto. Cuando el precio se acercó a la zona de soporte y resistencia, la pasó de largo, no la respetó. Eso quiere decir que el precio tiene intenciones de llegar mucho más abajo. El precio nos había hecho un nuevo rompimiento estructural, dejándonos un nuevo bloque de posible reacción. Fíjense que esa zona también es una zona con liquidez previa. Le falta imbalance. ¿Podía el precio reaccionar ahí? Nosotros lo marcamos, pero evidentemente no le pusimos una orden porque estábamos fuera de mercado. Ya habiendo operado, sean las 12, a ver qué hora me pagó. A las 12:07. Listo, para mí se terminó el día operativo. Sigo mostrando las posibles reacciones que hubo con el precio, porque para que uno entienda cómo es, ¿no? Cómo vamos haciendo order flow, cómo vamos operando de esta manera. Bueno, fíjense, el precio activa la orden, nosotros vamos a buscar, como siempre, el 1-2, no necesito más. Fíjense que se pagó prácticamente en 2 velas, el precio terminó pagando la operación también en el order flow. ¿Qué hacía order flow con el siguiente? Bueno, a partir de ahí nosotros sabemos o entendemos que el objetivo inmediato del precio es ese y que el siguiente objetivo es el order block. ¿Podríamos dejar correr? Sí, pero no es necesario. 1-2 y afuera del mercado, guardo ese dinero en mi bolsillo y no lo arriesgo. No necesitamos por qué seguir en operación. Bueno, a partir de ahora nosotros dejamos de correr el precio, fuimos marcando todo lo que podía hacer y demás, pero tenemos que entender qué es lo que estaba pasando en 15 minutos. Yo entiendo que el precio acá me haya roto, pero teníamos gap por debajo para venir a cubrir. Entonces le podíamos pedir al precio que no respetara esta zona y que realmente se la pasara de largo, porque el objetivo debería de ser cubrir el gap. Bien, fíjense todo lo que pagó esa operación, la verdad que fue muy linda, fue una caída muy grande, pero nada, ya estábamos fuera del mercado. Lo vuelvo a repetir, que se entienda que el objetivo es ganarle al mercado el objetivo del día y no volver a operar. No tengo por qué volver a operar, ¿sí? Haciendo eso me arriesgo menos, mucho menos a la operativa y listo, no tengo que hacer más. Bueno, a partir de ahí el precio nos rompió estructura a la baja. Y uno me va a decir, bueno Gaby, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, quiero que entiendan que el bloque que rompió en 15 minutos no es más que un breaker en este momento. Era un order block que generaba un impulso, que rompía una estructura. Sin embargo, cuando el precio llegó, no lo respetó, lo cruzó con fuerza. A partir de eso yo puedo decir, Gaby, pero entonces este breaker yo lo puedo operar de manera agresiva, porque vos siempre me estás diciendo que en los breakers se dan operaciones, se dan el 70% de las operaciones en los breakers. Así que yo puedo tomar esa operación e ir a buscar el 1-2. Claro que sí, lo podrías hacer, lo marcamos, lo dijimos en el platino, el breaker va a ser una zona de posible reacción y el que quiere entrar agresivo puede entrar y el que no hace nada, ¿sí? Bueno, ahí está apertura de la operación. ¿Qué terminó pasando desde ese breaker? Bueno, veámoslo juntos. Miren la fuerza de la vela con la que empezó a caer, entendiendo que por lo menos tendría que llevarse ese mínimo y por supuesto terminó pagando otra vez el 1-2, tercera operación que paga el 1-2 hoy día en tendencia bajista. No hay por qué esperar otra cosa. Bueno, sigamos, ¿sí?, con la operativa del día de hoy. Para este horario ya eran las 12:56, casi la 1. Y de nuevo, ¿qué me está haciendo el precio? Me está rompiendo estructura. ¿Cuál es el próximo objetivo del precio? Y entendemos que es llegar por lo menos
a cubrir todo el gap de H1 y si quiere el de 15 minutos también. Bien, el precio nos venía rompiendo estructura a la baja y nos dejaba order block más imbalance, porque el precio no podría volver a buscar esta zona para volver a reaccionar a la baja, ¿sí? Lo marcamos el día de hoy, vamos acá, ahí está, y vamos a ver qué terminó pasando el día en esta operación. Bueno, si el precio me empieza a hacer un retroceso, yo voy a entender que en esa zona yo tengo que vender, perdón. Bueno, el precio toca cubriendo el breaker de la temporal, el gap de H1, pero todavía no termina de cubrir en 15 minutos. Uno esperaba que el precio bajara un poco más. Bueno, último fractal, para que se entienda, máximo, mínimo. Y el precio recién ahí está queriendo hacer un impulso alcista. Vamos a ver si lo logra. 2 veces intentó de tomarse los mínimos, ¿sí? Dejó 2 mínimos iguales perfectos. Bueno, y cuando el precio empezó a subir, acá era tomar la decisión y volver a vender. Ahora, ¿cómo puedo vender, Gaby? Vendo así, son 22 dólares, o cubro hasta el imbalance, que son 44 dólares. Mi decisión sería cubrir hasta el imbalance, porque de esa manera yo me aseguro, estoy dentro del riesgo que quiero y me aseguro poder entrar a la operación. Así que tomo el imbalance, me protejo en el máximo de la estructura de esta manera y busco el 1-2. No necesito más que el 1-2. Vamos a ver qué pasó con ese trade que hubiera tomado una decisión así, de esa manera, ¿sí? Y vamos a ver qué hubiera pasado también si nosotros decidíamos entrar solamente en el bloque, arriesgando mucho menos, no arriesgando mucho menos, sino que arriesgando más contratos, por así decirlo. Bueno, esto que está ocurriendo acá simplemente es porque el precio está reaccionando a un bloque que decidió hacer el rompimiento de la estructura. Es un decisional que no sé si llegaba a pagar, pero bueno, ahí estaba. Bueno, el precio entra al imbalance, TP en el 1-2, no más que eso. Bueno, tengo que borrar porque si no me va a poner lo que él quiera. Vamos a ir comprar 2 contratos y vamos a ver si eso se terminó de pagar también en el 1-2. 4 operaciones en ventas claras, siguiendo lo que la estructura nos decía, ¿no? Fíjense, lo pagó perfecto. Ya a partir de ahora, las 13:41, 14 horas, nosotros terminamos nuestro día operativo y fueron todas entradas que nosotros marcamos con los platinos el día de hoy y que realmente salieron bien. Bueno, nada más que decir, simplemente el precio ya se quedó en ese momento en esa zona. Vamos a aumentarle la velocidad para que lo veamos. El objetivo debería ser llevarse estos 2 mínimos que estaba acá, pero en ningún momento el precio llegó a buscar esos mínimos. Fíjense, ya estamos en horario de launch. El precio va a quedarse lateral, no se va a mover hasta la tarde, entendemos, y si es que se llegara a mover. La verdad que hoy subió y cayó bastante, estuvo muy bien el día operativo, fue muy claro también para poder marcar toda esa zona. Bueno, nada más que decir, el video lo vamos a terminar ahí. Realmente el precio no hizo mucho más, así que les voy a pedir que le den me gusta al video, suscribirse al canal para poder recibir este contenido de valor, y nos ayuda mucho a seguir creciendo nosotros. También les voy a dejar en la descripción del video todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan sumarse, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los preanálisis de mercado totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar en el Telegram. Nosotros todos los días a las 10 horas Argentina, horario argentino, pasamos el link al Zoom. A las 10:30 empezamos con el análisis para poder entender las zonas de posible reacción, los posibles movimientos del precio y demás. Bueno, sin más que decir, terminamos una semana con 5 días de profit. De lunes a viernes nosotros pudimos hacer aproximadamente 730 dólares de profit, así que, y buscándole muy poquito el mercado, o sea que una cuenta de 25 en la que debo hacer 1500 dólares, solamente en una semana pudimos hacer la mitad. Así que imagínense que operando, sacándole un granito al mercado todos los días, se pueden hacer maravillas. Así que vamos allá.
sigan estudiando y entendiendo un poquito el mercado, dirección es lo más importante, pero después las cosas van a salir solas. Bueno, que tengan todos muy buen fin de semana y nos vemos nuevamente el día lunes a las 10:30 horas en el premercado. Hasta luego.